Hola a todos, gracias por venir a venir a ver y escuchar a nuestra sesión informativa. Yo soy Abby Brenneman y trabajo para una organización sin fines de lucro llamada Acceso a la Justicia. En inglés se llama Access to Justice. Nuestra misión es hacer la justicia una posibilidad para todos, pero especialmente para aquellos que no tienen muchos recursos. Una forma de hacerlo es la educación. Así que nuestro objetivo con esta presentación es informarles sobre sus derechos en lo que respecta a la ley de inmigración. Estoy aquí con mi compañera de trabajo y mi amiga de muchos años, Edith Chávez de Oseguera, y ella va a presentar a nuestra presentadora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimo gusto. Como Abby mencionó, soy integrante de la Comisión de Acceso a la Justicia de Arkansas y el día de hoy tengo el honor de presentar a Amelia Stedman McGowan, quien es profesora asistente y directora de la Clínica de Inmigración de la Escuela de Derecho de la Universidad de Arkansas en Fayetteville. Antes de integrarse a la facultad de la Universidad de Arkansas, Amelia sirvió como directora de la campaña de inmigración y directora del Centro para la Justicia de Mississippi, donde principalmente enfocó su práctica en la representación de aplicantes de asilo político en la Corte de Apelación y donde dirigió un equipo de abogados gratuitos para representar a más de 100 personas en Mississippi, las cuales fueron impactadas por las redadas de ICE en el 2019 en el área de Mississippi Central. Amelia también trabajó como profesora adjunta en la Escuela de Derecho de Mississippi, donde impartió Derecho Migratorio y dirigió la Clínica de Inmigración desde su fundación en el 2015 hasta mayo del 2022. Amelia también ha servido como comisionada dentro de la Comisión de Inmigración en la Asociación de la Barra Americana desde el 2021 y representa a esa misma asociación en un grupo de trabajo de asilo internacional como parte de las sociedades de derecho compactas y foros. Amelia es graduada de la Universidad de Tulane, donde recibió su doctorado en Derecho y su maestría en estudios latinoamericanos, y también es graduada de la Universidad del Sur de Mississippi, donde adquirió su licenciatura en Historia y Español. Además, también participó en estudios en el extranjero, en programas de intercambio en Vietnam y Panamá. Así que, con mucho honor y sin más preámbulo, los dejo con la directora Amelia Stedman McGowan. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes y muchas gracias a Abby, Edith y a la Comisión de Acceso de Justicia de Arkansas. Es un placer estar aquí. Lo que voy a hacer hoy es hablar un poco sobre inmigración, sobre los derechos de inmigración, sobre preguntas frecuentes que he recibido en mi trabajo que posiblemente muchos tienen sobre el proceso de inmigración. Como sabemos, inmigración es un tema muy grande, así que solo tenemos como una hora hoy. Entonces voy a hablar un poco sobre la área en que yo trabajo y es que inmigración humanitaria. Eso tiene que ver con visas para víctimas de crimen, eso incluye violencia doméstica, asilo y otros tipos de beneficios. También voy a hablar un poco sobre el proceso de corte. Si personas tienen preguntas sobre el proceso de corte, de migración y cosas así. Pero antes de todo, quiero decir que voy a hablar por como 30 minutos sobre información. Después, si hay alguien que tiene preguntas, puede poner su pregunta en el chat en este evento. Y después podemos hablar de preguntas, si hay preguntas de los participantes. Pero un aviso, si tiene una pregunta, por favor, haga su pregunta con información general. O sea, es mejor no poner información personal o de otra persona, porque eso es un evento público, entonces queremos proteger su información. Y otro punto relacionado, eso es una presentación educativa, o sea, es solo para información y no es consejo legal. Y para consejos legales, usted debe contactar a un abogado para hablar de una situación específica.
Pero muchas gracias por estar aquí. Ahora empezamos. Tengo una presentación muy breve. Y ojalá con esa presentación es un poco más divertido que ver una persona hablando. Un momentito, voy a sacar la presentación. Ok. La primera cosa de voy a hablar, pues antes de hablar de los temas, estos son los temas que voy a hablar. Primero voy a hablar un poco sobre el sistema de migración de los Estados Unidos. Es un sistema muy grande, muy complicado, así que podemos hablar de horas del sistema. Pero voy a enfocar en el segundo punto, opciones humanitarias de migración. Después voy a hablar un poco sobre la Corte de Migración, sobre preguntas frecuentes que recibo en mi trabajo. Después, un punto muy importante, cómo puede una persona conseguir un permiso de trabajo, de migración. Y finalmente voy a hablar de recursos legales. Si usted tiene preguntas sobre migración para usted o una persona que usted conoce, vamos a poner una lista de recursos de abogados y organizaciones que tienen información que le pueda ayudar. Y finalmente, como les dije, si tiene preguntas, si puede poner sus preguntas en el chat, podemos responder al fin. Primero, el sistema de inmigración de los Estados Unidos. Quiero dar una presentación como global, porque es un sistema muy grande, muy complicado, pero simplemente hay como varias categorías de protecciones de inmigración aquí en los Estados Unidos. Son mucho más complicados que esta lista, pero para darnos una vista, primero son visas de trabajo. Hemos escuchado, por ejemplo, de visas de algunas ocupaciones como profesores, como médicos, como personas que trabajan, por ejemplo, en los trabajos técnicos, trabajos del campo, por ejemplo. Entonces, existen muchas visas de varios tipos de trabajo aquí en los Estados Unidos. También hay una categoría de visas de estudiantes o personas que están estudiando o trabajando de intercambio. Por ejemplo, yo trabajo por una universidad. Hay muchos profesores y estudiantes que son de otros países y muchos están aquí en esos tipos de visas. También tenemos muchas opciones familiares, por ejemplo, de esposos, esposas, de padres, de algunos ciudadanos, por ejemplo, de hijos en algunos casos. Entonces, existen tipos de protección o de inmigración para personas para traer sus familiares aquí. También existen algunas opciones humanitarias y voy a enfocar en estos tipos de protecciones, pero es importante recordar que eso es solo una categoría de muchas que existen. Y de todos estos, existen dos tipos de visas. Visas de inmigrante y visas de no inmigrante. Visas de no inmigrante son visas que son temporarias, no son residencia permanente, pero visas de inmigrante vienen con la residencia permanente. Entonces es importante saber que existen esos dos tipos de visas y también existen procesos en los Estados Unidos, por ejemplo, de pedir su residencia dentro de los Estados Unidos. Pero hay muchas limitaciones. Para esos tipos de visa tiene que probar que usted califica por cada requisito. Hay muchos requisitos por cada opción. Y también, aunque una persona califica por todos los requisitos, también tiene que probar que usted es admisible a los Estados Unidos. Y eso significa que usted no tiene un problema de migración del pasado, problema criminal del pasado. Entonces, eso también puede ser una limitación muy grande para personas, especialmente si la persona entró sin documentos. Entonces, eso puede limitar mucho la habilidad de ganar uno de estos tipos de visas o protecciones.
pero la categoría de opciones humanitarias tiene la posibilidad más grande para perdones. Eso significa, aunque una persona entró sin estado migratorio, por ejemplo, muchos de esos tipos de protecciones tienen posibilidades y perdones. Entonces, hay más opciones en esta categoría si la persona entró sin documentos. También existe el proceso de naturalización de ciudadanía, de hacerse ciudadano de los Estados Unidos. Pero un punto importante aquí es, para hacer ese proceso, uno tiene que tener su residencia antes. Para hacerse ciudadano, si usted ganó su residencia por un matrimonio a una ciudadano o ciudadana de los Estados Unidos, tiene que esperar 3 años antes de hacer su aplicación de ciudadanía, o si ganó su residencia por otra manera, tiene que esperar 5 años antes de que usted puede hacerse ciudadano o ciudadana. Entonces es muy importante saber que tiene que hacer su residencia antes. Como le dije, las opciones humanitarias son lo más comunes en mi tipo de trabajo, porque muchos de mis clientes entró a los Estados Unidos sin documentos, o quizás tenía sus documentos y perdió su estado migratorio. Muchos de mis clientes están en el proceso de deportación, tienen un caso de corte de inmigración, así que estos generalmente, si la persona califica, son las protecciones más fuertes para personas que están en estas categorías. La primera opción de que voy a hablar se llama VAWA, y eso es por sus siglas en inglés, que significa es una protección para mujeres que han sufrido violencia. Pero es importante decir aquí que no es solo para mujeres, es para todas que han sufrido un tipo de violencia aquí en los Estados Unidos, pero hay más requisitos. La persona que aplica para la protección de VAWA tiene que ser en una relación que está en la ley de los Estados Unidos. Tiene que ser, por ejemplo, un esposo o esposa, o hijo o padre de un ciudadano, o ciudadana, y también puede ser esposo o esposa o hijo o hija de un residente permanente. Y tiene que haber sufrido violencia por este familiar que es residente o ciudadano. También tiene que vivir en los Estados Unidos cuando aplica, y tiene que haber vivido con este familiar que fue abusivo o es abusiva. También tiene que probar que usted es una persona de buen conducto moral, y también que usted sufrió este abuso. La VAWA es una protección muy fuerte porque normalmente en una petición familiar, el familiar o la familiar ciudadano o residente tiene que meter una aplicación para su familiar. Pero en muchos casos de abuso no es así. La persona usaría, el ciudadano o residente usaría el estado migratorio como una forma de abuso. Entonces, este remedio es una manera para que la persona que ha sufrido el abuso, él o la migrante, puede aplicar por sí mismo o sí misma. Entonces, es una protección muy fuerte, y si la persona gana, puede ganar en el fin la residencia permanente. Entonces, es una protección muy fuerte, pero solo aplica a personas que han sufrido abuso, que tiene relación legal entre un ciudadano o residente. Pero muchas veces la persona que haga el abuso no es ciudadano o residente. En este caso, la persona que aplica puede aplicar posiblemente para la visa U, que es en la segunda caja, o también si la persona ha sufrido violencia por una persona que no es un familiar. Puede ser una persona desconocida,
un pareja que no son casados, puede ser una persona que conocen pero no son familiares, entonces la visa U posiblemente es una protección. La visa U fue creado por el Congreso de los Estados Unidos para proteger a víctimas de crímenes, principalmente crímenes de violencia, para hacer el proceso más fácil para que esa persona hable con la policía, porque ellos sabían que si hay una persona indocumentada, por ejemplo, si sufren un crimen de violencia, muchas veces no van a ir a la policía porque piensan que posiblemente la policía puede llamar a inmigración. Entonces, este proceso, esa protección fue creado para proteger a esas personas indocumentadas que han sufrido crímenes principalmente de violencia. Para ganar ese tipo de visa, tiene que probar que usted sufrió un crimen calificado. Entonces, la ley da una lista muy larga de crímenes que califiquen para la visa U. Muchos son crímenes de violencia, como asalto, violencia doméstica, pero también hay más crímenes que están en la lista, como si una persona le está vigilando, algo así. Tiene que probar que también la persona tiene que probar que sufrió abuso físico y o mental sustancial por resultado del abuso. También la persona tiene que probar que tiene información sobre el crimen. Por ejemplo, si sufrió el crimen, que tiene información que puede pasar a la policía para ayudar en la investigación. También tiene que probar que la información puede ayudar a la policía y que ya ayudó a la policía, que está en proceso de ayudando a la policía o que está listo o lista de ayudar a la policía con esta información. También tiene que probar que el crimen ocurrió aquí en los Estados Unidos y también tiene que ganar un perdón si tiene problemas de inmigración o problemas criminal, por ejemplo, en el pasado. Pero este tipo de protección es muy fuerte. Por ejemplo, si la persona sufrió un crimen, pero no califica, por ejemplo, por VAWA. Una limitación para ese tipo de visa es que primero tiene que ganar una certificación, o tiene que sacar una certificación de la policía o del fiscal, en el caso explicando que usted le dio la información para la investigación del crimen. Entonces, eso puede ser un proceso un poco largo. Otra limitación de la visa U es que hay una limitación de visas U disponible cada año. Entonces, hay una línea muy, muy larga para una visa U aquí en los Estados Unidos, como de 6 años de espera. Entonces, pero un beneficio es que mientras su caso está pendiente, el gobierno puede revisar su caso antes de que haya una visa disponible y le puede dar una protección que se llama acción diferida. Y eso significa que usted tiene protección contra la deportación durante ese tiempo y también viene con la oportunidad de pedir un permiso de trabajo. Entonces, es un beneficio de la visa U. También otro beneficio de la visa U es que después de tener la visa U por 3 años, la persona puede aplicar para la residencia permanente. Entonces, es un viaje para la residencia. Una visa relacionada que no es tan común, pero es importante decir, es la visa T. Y la visa T es para víctimas de la trata de personas o tráfico humano. Y eso puede ser el tráfico de personas que tiene que ver con trabajo forzado. También hay un tipo de trabajo de sexo forzado también. Entonces, eso es una protección muy fuerte para personas que han sufrido un tipo de trata de personas. Entonces, para este tipo de visa, la persona tiene que probar que ha sufrido la trata de personas o trabajo forzado aquí en los Estados Unidos. Tiene que probar que ha cumplido con los requisitos de, por ejemplo, el fiscal o la policía que están investigando ese tipo de trata de personas. Tiene que probar que usted sufrió
trauma. Por ejemplo, si usted no fue a la policía para hacer un reporte, tiene que probar que usted sufrió trauma física o psicológica que ha provenido su cooperación con las autoridades. Y también tiene que probar que la persona sufriría una dificultad muy extrema si la persona no podía vivir en los Estados Unidos, y también cómo le avisó si la persona tiene como problemas de migración o historia criminal, tiene que sacar un perdón. Pero es importante decir, de nuevo, no es tan común como la visa U, pero existe. Entonces aquí en Arkansas, en Mississippi, donde yo trabajaba, yo hablé con unos niños como menores de edad que sufrieron la trata de persona. Ellos tenían que hacer trabajo forzado allá en Mississippi. Sus patrones sacaron sus pasaportes. Los jóvenes tenían que vivir en una casa muy pequeña, y las personas, los patrones, como cerraron las puertas. Ellos tenían como horas muy largas en que tenían que trabajar. Los patrones hicieron amenazas. Entonces, todo eso son como indicaciones de la trata de personas. Entonces, es importante saber. Otro tipo de protección es muy diferente, pero es importante decir, eso es para personas que tienen temor de regresar a su país. Y puede ser por persecución o puede ser por tortura, el miedo de tortura o ha sufrido tortura. Entonces, la protección principal se llama asilo, y eso es en la protección en que yo trabajo mucho. Y asilo es una forma de protección para personas que tienen temor de persecución por un base que está en la ley. Tiene que ser por su raza, religión, nacionalidad, opinión política o su membresía en algún grupo social específico. Hay más requisitos, pero asilo es una protección muy importante para personas que tienen temor de persecución por una de esas razones. Asilo es una forma de protección disponible si una persona no está en corte, por ejemplo, si entró con visa o si entró sin visa, pero no tiene como proceso de deportación pendiente. Pero hay protecciones parecidas que también, como asilo, están disponibles solo en la Corte de Migración. Entonces, asilo está disponible afuera o adentro de corte. Hay dos protecciones parecidas que solo están disponibles en corte como defensas de deportación. Y esos son retención de deportación, es parecido a asilo, también tiene que probar persecución por una de esas razones que están en la ley, pero es más difícil de ganar. Entonces tiene que probar que es más probable que no, que usted va a sufrir ese tipo de persecución. También en la corte está disponible una protección que solo está disponible en la Corte de Inmigración. Se llama el Convenio contra la Tortura. Y eso es para personas que tienen temor de la tortura en su país. No tiene que probar que la tortura sería por una razón como asilo, pero tiene que probar que la tortura va a ser hecho por el gobierno contra usted, o que otra persona va a hacer la tortura, pero el gobierno no va a hacer nada. Entonces, es importante saber de esas protecciones. Otra protección que está disponible en la corte y solo en la corte es cancelación de deportación. Muchas personas me preguntan, especialmente personas que han estado en los Estados Unidos por muchos años, han escuchado de algo de los 10 años. Entonces, eso es la protección de los 10 años, pero hay más requisitos. Y solo está disponible en la Corte de Inmigración. De hecho, hay dos tipos de cancelación de deportación. Uno es para personas que son residentes y están en peligro de perder su residencia. Y el otro es para personas que no son residentes. Y eso es lo de 10 años. Para ganar este tipo de protección, tiene que probar que
usted ha estado presente en los Estados Unidos por lo menos 10 años. Y los otros requisitos son, la persona tiene que probar que tiene un carácter, un buen carácter. Tiene que probar que no tiene condenas por ciertas condenas o no puede tener condenas por ciertos crímenes que están en la ley. Son crímenes que están en la lista, en la ley. Y la cosa quizás más importante, pues son iguales, pero el punto quizás más difícil de probar es la persona tiene que probar que la deportación resultaría en una dificultad muy excepcional, muy extrema, si la persona fuera deportada. Y la dificultad tiene que ser a un esposo o esposa, hijo o padre, si es ciudadano, o también esposa, hijo, padre que es residente. Entonces, está enfocado en la dificultad al esposo o esposa, hijo o padre ciudadano o residente. Entonces, la corte está viendo la dificultad a esa persona, a la ciudadana o ciudadano o residente. Entonces, normalmente puede ser una dificultad muy grande a una persona. Entonces, por ejemplo, si la hija de la persona es ciudadana de los Estados Unidos y ella tiene una enfermedad muy grave, esto en sí puede ser suficiente, pero también puede ser más cosas que individualmente no son tan graves, pero en total son muy graves. Puede ser, por ejemplo, que la persona tiene un esposo que tiene una discapacidad y no puede trabajar, y ella, la persona que está en proceso de deportación, ella trabaja fuera de casa y ella puede ganar las ganancias para la familia, y sin el apoyo económico de ella, la familia perdería su protección económica. Y también puede ser que ellos tienen una hija que tiene depresión, está deprimida, y ella sufriría de una manera muy única si la mamá está deportada. Entonces puede ser más cosas que en total son muy graves, muy serias. Entonces es importante empezar en las dos posibilidades. Finalmente voy a hablar de unas protecciones muy, muy importantes que se llama TPS. Quizás ha escuchado de TPS. Es el estado de protección temporario. Eso es una protección que está en la ley de inmigración, pero tiene que ser designado por el presidente para países en que hay, por ejemplo, guerra civil, si hay un desastre natural como un terremoto o diluvio, algo así. El presidente de los Estados Unidos puede ofrecer como protección temporaria a personas de esos países. Hay varios requisitos, entonces tiene que probar que usted ha vivido en los Estados Unidos por un cierto tiempo. Eso depende en su país. Tiene que ser ciudadano o ciudadana del país que está recibiendo ese tipo de protección. No puede tener algunas condenas criminales. Hay una lista. Y también hay otros requisitos, pero una cosa muy importante es que hay como tiempos limitados en que personas de esos países protegidos pueden aplicar. Para algunos países estamos en el tiempo en que personas nuevas pueden aplicar. Por ejemplo, si para ciudadanos de Afganistán, Camerún y Ucrania, ahora están en el tiempo inicial de protección, de pedir ese tipo de protección. Hay muchos países en que el presidente ha ofrecido protección a ciudadanos de esos países, pero ya ha cerrado el tiempo inicial para aplicar aplicaciones nuevas, pero esas personas que ya tienen protección pueden aplicar para
renovaciones. Por ejemplo, personas de Honduras que ha tenido protección en el pasado, que está renovando su estado, El Salvador, Nicaragua, Venezuela, Burma y Nepal, por ejemplo, están en esa categoría en que puede aplicar para renovaciones. Y existe una oportunidad para personas que no aplicó en el tiempo inicial. En algunos casos, personas pueden aplicar tarde, pero es un proceso muy complicado, entonces debe consultar con un abogado. En este caso, y hay un grupo de países en que también personas pueden meter aplicaciones iniciales y también de renovación. Eso es de Haití, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria y Yemen. Y también quería comentar sobre DACA, acción deferida para personas que vienen como jóvenes. Es una protección obviamente muy importante para personas que entraron a los Estados Unidos como jóvenes. Muchos han escuchado las noticias malas de que el programa fue parada para personas que están aplicando de nuevo inicialmente a personas que nunca han aplicado. El gobierno no está haciendo decisiones en aplicaciones nuevas, pero para personas que ya tienen DACA, el gobierno está recibiendo aplicaciones para renovaciones. Entonces es muy importante para personas que ya tienen DACA que sigue con la renovación con la protección de DACA. Y vamos a esperar más noticias sobre DACA, porque el caso está en la corte y también con el presidente. Quería comentar un poco también, aparte de esos beneficios, quería hablar un poco sobre la Corte de Migración, porque recibimos muchas preguntas de personas que están en el proceso de deportación o también quizás son pensando de la posibilidad, por ejemplo, si están parados en el futuro, ¿qué pasaría? Entonces, muchas preguntas son sobre Corte de Migración. Si usted no ha escuchado de Corte de Migración, es un corte administrativo aquí en los Estados Unidos para decidir si una persona puede ser deportado del país o si la persona tiene derecho a una protección aquí en los Estados Unidos. Y he hablado mucho sobre esos tipos de protección. Entonces, muchos de esos, si la persona está en proceso de deportación, un juez va a decidir si la persona califica por ese tipo de protección. El proceso puede ser muy, muy largo. Hay como dos tiempos en Corte de Migración. Un tiempo es para personas que son detenidas, porque inmigración puede detener a personas que no son ciudadanos, que están en ese proceso de deportación. Para personas detenidas el proceso es más rápido, pero especialmente si la persona no gana su caso, si apela la decisión, eso puede ser un año o menos si la persona no apela. Si la persona no está detenida, si está en la corte, por ejemplo, de Memphis o de Kansas City, de Arkansas, si la persona es de Arkansas, normalmente viene de corte en Kansas City o Memphis, el proceso puede ser años. Entonces puede ser un proceso muy largo de varios cortes y el proceso termine en una audiencia individual. Y eso es la oportunidad de la persona que está en el proceso de deportación de probar por qué merece un tipo de protección que está en la ley. Una cosa muy mala, hay muchas cosas muy difíciles con este proceso, pero una cosa muy difícil es que la persona tiene que probar que califica por un tipo de protección y de nuevo son protecciones muy limitadas. Tiene que probar que califica por cada calificación o requisito que está en la ley. Muchas personas, aunque ha tenido muchos años aquí en los Estados Unidos, aunque ha tenido niños o niñas
nacidas aquí, no puede calificar por un remedio, no puede calificar por protección. Entonces, eso es una de las cosas muy difíciles de la Corte de Migración. Si la persona no gana su caso y si, por ejemplo, el fiscal de ICE, que está en el proceso, no ofrece algo como discreción fiscal, algo así, la persona puede recibir un orden de deportación. Y eso significa que los de ICE puede hacer la deportación de la persona. Entonces, como puede forzar su salida de los Estados Unidos. Y también una orden de deportación viene con muchas otras cosas negativas. Puede ser una barra de tiempo en que la persona no puede regresar sin permiso especial. Aunque ese proceso es muy largo y muy difícil, las personas que están en ese proceso tienen derechos muy importantes. Tiene el derecho, por ejemplo, de tener una audiencia en frente de un juez. Y eso es decir, que el juez no puede decir simplemente a la persona, usted está deportado. La persona que está en el proceso de deportación tiene el derecho de explicar por qué califica, por ejemplo, por un beneficio migratorio o también por qué no debe recibir una deportación. Entonces, la persona en Corte de Migración tiene ese derecho. También tiene el derecho, la persona tiene el derecho de interpretación en las audiencias. Pero es un derecho limitado porque no tiene derecho a traducción o interpretación cuando está preparando su defensa. También la persona tiene el derecho de llevar un abogado o representante acreditado con él o ella en su audiencia, pero aparte de una categoría muy limitada de personas, el gobierno de los Estados Unidos no va a pagar por este abogado. Entonces la persona tiene que buscar un abogado pagado o también tiene que buscar un abogado que puede trabajar voluntariamente. Como dije, un derecho muy importante es que la persona puede ofrecer defensas y puede aplicar por remedios de que hablé. Y después de la corte individual, y eso es, de nuevo, es la corte en que la persona explique por qué califica por una defensa, la persona puede ganar. Eso es decir, que la persona puede recibir una protección de migración, puede tener, por ejemplo, si gana cancelación, va a ganar la residencia. O si, por ejemplo, aplica por asilo, puede ganar asilo. También la persona puede perder su caso y recibir una orden de deportación. Y eso, como hablé, tiene consecuencias muy graves. También la persona puede recibir salida voluntaria. También con salida voluntaria tiene que salir del país, pero en algunos casos, en algunas situaciones, no tiene consecuencias tan graves como orden de deportación. O también la persona puede recibir algo como discreción fiscal. Eso significa que la persona no ganó una protección, no tiene, por ejemplo, un permiso de trabajo, no tiene una protección formal como asilo, pero significa que está fuera del proceso de deportación y no tiene orden de deportación. Entonces, esas son posibilidades. Pero de nuevo, ese proceso puede tomar mucho tiempo, especialmente si la persona no está detenida. Otra pregunta muy... Antes de seguir, tenemos una pregunta. Oh, sí. En el contexto, yo creo, de la última slide, o antes de la última. Ya. Y esta persona dice, él que tiene un parole de 60 días, ¿qué tiene que hacer? Ok. Personas que tienen parole, depende del tipo de parole.
porque existe parole de, por ejemplo, de personas de Cuba o de Haití, y esos tipos de parole son como viajes a protección más larga y hay aplicaciones que tienen que hacer. Si es parole de ICE o CBP, por ejemplo, si la persona vino a la frontera y no son participantes de ese programa especial por cubanos o personas de Haití, si simplemente ICE dijo tiene parole por 60 días, por ejemplo, muchas veces van a recibir una carta y van a decir, por ejemplo, van a tener varias instrucciones. Puede decir, por ejemplo, tiene que reportar a la oficina de ICE durante esos 60 días. Puede decir, por ejemplo, este parole es para 60 días. Tiene que aplicar por parole de nuevo para extender su parole. Y eso normalmente lo tiene que hacer en la oficina de ICE. Puede pedir una extensión de su parole. Entonces, es muy importante si tiene esta carta que siga las instrucciones muy cuidadosamente porque cada caso es diferente. Pero eso es la mejor opción. Pero si dice que tiene que pedir que ellos extienden su parole, normalmente la persona puede ir a la oficina de ICE para pedir una extensión. Pero muy buena pregunta. Y normalmente cuando personas tienen parole, es importante decir así, depende del tipo de parole que la persona recibió, porque de nuevo es diferente, depende de la persona y la situación. Si es un tipo de parole en que la persona va a tener un corte de migración, es muy importante también pensar en o checar su caso de corte de migración. Porque normalmente, por ejemplo, ICE o CBP va a decir, ok, usted puede entrar, pero usted va a tener un caso de deportación. Voy a poner aquí, voy a regresar a permiso de trabajo, pero mientras estoy hablando de parole, aquí tengo recursos de la Corte de Migración. Lo que va a pasar es cuando la persona tiene su primer día de corte, su primera audiencia, la corte le va a mandar a la persona un aviso a la dirección que tiene en su archivo con la información de la corte. Entonces, nuevamente, si una persona entra con parole, por ejemplo, CBP o ICE va a apuntar la dirección de la persona y el aviso de la corte va a llegar a esa dirección. Entonces, muy importante, si una persona tiene parole o está aquí en los Estados Unidos, tiene corte, que mantenga su dirección vigente con ICE porque van a mandar el aviso de la corte a la dirección en el archivo. Pero también la persona puede confirmar información de corte en este número 1-800-898-7180. Eso es un número automatizado de la corte en que la persona puede entrar su número A. Por ejemplo, si una persona entró con parole, el documento de parole va a tener el número A. La persona puede entrar su número A y el sistema le va a decir si tiene corte o no. Entonces, eso es una manera de confirmar la información, porque a veces apuntaron mal la dirección de la persona. Entonces, un recurso muy, muy importante para personas con parole o otras personas que tienen corte, que tienen casos pendientes. Pero muy, muy, muy buena pregunta. También voy a hablar de permisos de trabajo. Eso también tiene que ver con parole, porque en el pasado, muchas personas que recibieron parole, y el programa de parole de Haití y de Cuba son un poco diferentes, pero personas que entraron afuera de esos tipos de programas de parole, en el pasado algunos podían recibir permisos de trabajo mientras tenían su parole válido. Pero ahora, muchas veces, CBP o ICE va a poner una anotación que dice que
Ok, usted tiene parole, pero sin permiso de trabajo. Entonces, persona en este caso no puede recibir un permiso de trabajo por su parole. Pero quizás hay otras maneras de tener un permiso de trabajo. Un punto muy importante es que personas que quieren un permiso de trabajo tienen que tener un base en la ley, una razón legal para pedir un permiso. Entonces, una persona no puede aplicar por un permiso sin un base o razón en la ley. Pero algunas razones muy comunes son, por ejemplo, si una persona califica para la residencia y tiene una aplicación para la residencia pendiente. Si la persona aplica y califica, también puede pedir un permiso de trabajo con su aplicación pendiente de residencia. También si una persona, por ejemplo, aplica y califica por el asilo, personas con peticiones pendientes también tienen la oportunidad de pedir un permiso de trabajo mientras sus casos están pendientes. Otro ejemplo, por ejemplo, la visa U. Como dije, lamentablemente ese proceso es muy, muy largo, pero como dije también, mientras personas que califiquen para la visa U están esperando por un visa, el gobierno de los Estados Unidos pueden ofrecer acción diferida, y si una persona tiene acción diferida, ellos también pueden aplicar para para un permiso de trabajo mientras están esperando. Entonces hay varias maneras así en que una persona puede aplicar para un permiso de trabajo, pero tiene que tener un base en la ley para hacerlo. Finalmente, yo quiero hablar de unos recursos de migración. Por ejemplo, si usted tiene preguntas sobre los otros tipos de migración, de que hablé, por ejemplo, de visas de estudiantes, visas de empleo, también hay visas de turistas de que no hablé. Si usted tiene preguntas sobre esos tipos de migración que no son humanitarias, o también de migración humanitaria, aquí está una lista de recursos. Primero es el acceso de justicia de Arkansas, la organización que está aquí conmigo. Ellos hacen trabajo muy importante para la comunidad y tienen mucha información sobre acceso a servicios legales. El segundo punto es es un directorio de servicios legales de migración en los Estados Unidos. Esta página específicamente es para Arkansas. Tiene algunas organizaciones que trabajan aquí en Arkansas, normalmente voluntariamente o de bajo costo. También la organización de AILA es una organización nacional de abogados de migración. Ellos también tienen un directorio y recursos de la Corte de Migración. Este sitio web es de la Corte de Migración, tiene una lista de servicios legales en cada Corte de Migración y también el número de que hablé, en que una persona puede llamar y entrar su información de número A y va a tener información sobre casos pendientes. Y si usted quiere, puede grabar, hacer una grabación de la pantalla para esta información. Y pienso que también va a estar en el chat del evento. Finalmente, quería hablar sobre el fraude de notarios. Muchos han escuchado de notarios. En muchos países, notarios son abogados. Pero aquí un notario no es necesariamente un abogado también. Entonces, existen muchas personas, vi muchos en Mississippi, donde trabajaba antes, de personas que utilizaban el nombre notario y no eran abogado, pero sabían que en muchos países notario es el mismo de abogado o un tipo de abogado, pero ellos no tenían el entrenamiento y licencia para dar consejos legales sobre inmigración. Y he tenido clientes que ha trabajado con un notario que no tenía el entrenamiento y
ellos arruinaron su caso. Entonces ellos vinieron a mí después, a otros abogados, porque tenía un caso arruinado por un notario. Entonces, este sitio web tiene más información en varios idiomas sobre los notarios, pero es muy importante saber que personas que son notarios, que no son abogados, puede hacer mucho daño a un caso. Entonces, es muy importante saber de esto y que si una persona está, si una persona quiere asistencia de inmigración que trabaja con un abogado que tiene su licencia, o también en algunos casos de inmigración puede trabajar con un representante acreditado del Departamento de Justicia aquí en los Estados Unidos. Ok, finalmente, quiero responder a preguntas, si hay más preguntas, pero quería decir también gracias. Gracias a todos que estén aquí, gracias a Acceso de Justicia de Arkansas por la oportunidad de trabajar, de hablar y trabajar con ustedes, pero ha sido un placer trabajar con ustedes. Amelia, creo que hay dos personas en el chat que tienen preguntas, pero una de ellas es una pregunta, parece ser muy específica. Okay. Entonces, no sé si podrías tal vez darnos tu información de contacto para que ellos te contacten directamente por la limitación que existe de los consejos legales específicos. Sí, voy a dar mi, let's see, a ver. Voy a dar mi número directo de mi oficina, entonces si hablo español, podemos hablar en español, en inglés. Mi número es 479-575-6541. Otra vez. Sí, es 479-575-6541. Gracias. Edith lo puso en el chat. No sé si nos pudieron escuchar las personas que están en el chat. Sí vemos sus preguntas, pero las preguntas específicas no las podemos contestar. Entonces, para las personas que tienen preguntas específicas que nos han dado un ejemplo específico, pueden contactar a Amelia en la Clínica de Inmigración de la Universidad de Arkansas en Fayetteville. Y su número telefónico nuevamente para que lo puedan anotar en caso de que no lo puedan ver en el chat es el 479-575-6541. ¿Correcto, Amelia? Así es. Gracias. Perfecto. Gracias. Gracias, Edith. Creo que eso es todo.